más noticias. 6 de la mañana, 3 minutos. Vamos con el desarrollo de todas las informaciones. La noticia está con la Procuraduría General de la Nación, que le impuso una sanción disciplinaria de 20 años a los 2 patrulleros involucrados en la muerte de Javier Ordóñez. Lo que dice la Procuraduría es que sus testimonios son falsos y que ese proceso policial llevó a la muerte de Javier Ordóñez. Esta es una pena disciplinaria, sanción disciplinaria que va muy por aparte de la investigación que está haciendo la Fiscalía y de una posible sanción penal. Con 20 años de inhabilidad y destitución, sancionó la Procuraduría General a los patrulleros Harvey Damián Rodríguez y Juan Camilo Lloreda al hallarlos responsables de la muerte del ingeniero Javier Ordóñez. La inhabilidad general por un término de 10 a 20 años, cierra comillas, que está expresamente tipificada como falta gravísima y su calificación fue a título de dolo, por lo que también acarrea la sanción de destitución e inhabilidad general conforme al artículo 39 de la Ley 1015/2006. La decisión disciplinaria se basó en las declaraciones que en su momento relataron los 2 patrulleros, quienes bajo falso testimonio afirmaron que tuvieron que controlar a Ordóñez con un taser después que éste hubiera participado en una fuerte riña entre hinchas de Millonarios. Previo al encuentro entre los señores Javier Humberto Ordóñez Bermúdez, Wilder Andrés Salazar Guevara y Juan David Uribe, con los patrulleros de la Policía Nacional, Harvey Damián Rodríguez Díaz y Juan Camilo Lloreda Cubillos, el 9 de septiembre de 2020 a las 00:04:14, hora de la Cámara 8, Conjunto Residencial Santa Cecilia, no se presentó ninguna riña entre hinchas de Millonarios y aquellos que requiriera la intervención de los uniformados. Según el órgano disciplinario, los 2 patrulleros también mintieron al afirmar que las lesiones causadas en la humanidad de Ordóñez no se las habrían provocado ellos en el CAI, sino que el ingeniero se las habría causado a sí mismo en otro lugar. Lo que resulta incluso demencial es que, siendo conscientes de la gravedad de las lesiones y el estado de indefensión en el que se encontraba el señor Ordóñez Bermúdez frente a sus graves padecimientos, no se hayan condolido ni prestado ninguna ayuda para mitigar tan grave y delicada situación, que fue causada por quienes se suponen estar instituidos para proteger la vida de los ciudadanos y sus derechos y libertades públicas. En su resumen, la Procuraduría además recordó las causas por las que murió el ingeniero Ordóñez. No puede olvidar que el señor defensor, que la muerte violenta, homicidio, del señor Javier Humberto Ordóñez Bermúdez se originó por hemorragia masiva intraabdominal y retoperitoneal, secundario a trauma cerrado de abdomen contundente de alta energía, esto es, por golpe contundente. Asimismo, se comprobó que mientras el patrullero Juan Camilo Lloreda Cubillo lo golpeaba de manera directa, el patrullero Harvey Damián Rodríguez Díaz lo observaba, tal como lo admitió en su versión libre. De este modo, el Ministerio Público encontró responsables a los 2 patrulleros de homicidio, abuso de autoridad, brutalidad e intención y actos arbitrarios e injustos. Muy bien, 6 de la mañana, 7 minutos, hora de saludar a nuestra compañera de todas las mañanas, a Paula García. Paula, feliz miércoles para usted. La veo estrenándose, le quedó muy bonito, ¿ah? Hola Jenner, muy buenos días. Así es, aquí volteamos por todos los lados de la casa, pues entre otras cosas para que en medio de este teletrabajo uno le pueda ofrecer un ambiente distinto a los televidentes que nos ven a esta hora. Pues me alegra que le haya gustado, señor. Tiene que venir a mi casa cuando ya se acaben todas estas medidas y nos tomamos un cafecito. Pero por favor, esa es una invitación que sigue muy en pie. Le pregunto, ¿sintió el temblor? 5:35 de la mañana tembló en el centro del país, ¿lo sintió? Por fortuna no, me enteré por la cuenta de Twitter del Servicio Geológico Colombiano que había temblado, que se movió la tierra, pero yo no lo sentí. ¿Usted? No, tampoco lo sentimos, estábamos acá muy juiciosos preparando nuestro noticiero, como siempre desde muy temprano, no lo sentimos, pero lo cierto es que sí tembló. Epicentro, el centro del país, exactamente en Cucunúa, departamento de Cundinamarca, 4 grados en la escala de Richter, 147 kilómetros de profundidad, no ha pasado a mayores, la gente sigue reaccionando a este temblor. Vamos con más noticias, Paula. Pronunciamiento del presidente Iván Duque el día de ayer, ¿qué fue lo que dijo exactamente con respecto a la paz? Pues es que el presidente le hizo un llamado a la justicia para que no dé beneficios a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Dijo también que la justicia debe contrastar verdades ante las que él llamó versiones acomodadas. Dice el presidente que la paz no se puede construir sobre impunidades.
que sea esta la razón para pedirle siempre a la justicia que en el mundo de hoy no puede darse un tratamiento benigno a quienes han apelado a crímenes de lesa humanidad. Con ese mensaje, el presidente hizo un llamado a la justicia mientras conversaba con miembros de la fuerza pública en un evento que hizo parte de su agenda este martes. La paz no se puede constituir premiando al victimario, honrando al victimario o permitiéndole al victimario que oprima a la nación con unas verdades que construyen al servicio de sus intereses. Reiteró la necesidad de que la justicia contraste verdades como parte de la visión de una paz cimentada en la legalidad, para que los que dicen estar contribuyendo a ella no engañen al pueblo colombiano. La paz con legalidad implica que la verdad llegue al fondo y que la verdad sea contrastada con la verdad procesal. Que no pretendan los victimarios simplemente con insinuaciones de momento, que parecieran acomodaticias, tratar de desviar el verdadero propósito de la justicia. También envió un mensaje a los que critican al gobierno por buscar la seguridad para los ciudadanos y respaldar la labor de la fuerza pública. Mal hacen algunos cuando tratan de tergiversar el concepto de seguridad, tratando de añadirle de manera fraudulenta el contexto de ser autoritarismo o de ser sencillamente una expresión de la violencia. No, la seguridad es el vehículo a través del cual se construye la paz. Para el presidente Duque, la paz cimentada en la impunidad es una ilusión que le sirve únicamente a los que quieren burlarse de las instituciones colombianas. 6 de la mañana, 10 minutos, y el gobierno nacional dio luz verde a la llamada renta vitalicia, esa posibilidad de que las personas obtengan una renta vitalicia a cambio ¿de qué? De su vivienda. El Ministerio de Hacienda expidió el decreto que fija las reglas para que las aseguradoras ofrezcan la renta vitalicia inmobiliaria, una figura que le permitirá a los colombianos ceder su casa a cambio de un ingreso mensual hasta el día de su muerte. Sin tener que sacrificar el uso del inmueble. Eso quiere decir que una familia que en este momento está viviendo en un inmueble puede utilizar ese inmueble para aumentar los ingresos, para tener unos mayores recursos, pero seguir disfrutando de la vivienda. ¿Quiénes pueden acceder? Según el Ministerio de Vivienda, cualquier colombiano podría aplicar a esta figura sin límite de edad y sin distinción de estrato o de ingresos. Sin embargo, es posible que las condiciones cambien por las variables del mercado que determinarán a qué grupos poblacionales le es más favorable o conveniente. ¿De cuánto será el ingreso mensual? El monto de la renta periódica será determinado por cada entidad aseguradora. Algunas de las principales variables serán el valor del bien inmueble que respalda la operación y la edad de los beneficiarios. Cuando el tomador esté conformado por más de un propietario, las partes podrán pactar el porcentaje de los flujos mensuales que corresponderá a cada uno de los beneficiarios. ¿Es posible retractarse? Sí, el tomador podrá solicitar la anulación o reversión del contrato, para lo cual deberá pagar a la compañía aseguradora el valor tanto de las rentas recibidas hasta la fecha como de los gastos que haya asumido la aseguradora en relación con el mantenimiento del inmueble. ¿Quién pagará los recibos? Los beneficiarios continuarán asumiendo los gastos asociados a los pagos de servicios públicos y la administración, mientras que a la aseguradora le corresponderá encargarse de pagar los impuestos de la propiedad. ¿Cuáles son las modalidades? Una es la renta vitalicia inmobiliaria inmediata, en la cual la entidad girará el pago de una renta mensual hasta el fallecimiento de los beneficiarios. Y la otra es la renta temporal cierta con renta vitalicia diferida, en la que el monto del bien inmueble se pagará por cuotas en 2 momentos. Si los beneficiarios fallecen antes de que se cumpla el primer momento, la aseguradora deberá pagar el saldo de la suma pactada en el contrato a los herederos. Debe ser perfectamente claro para las familias cómo va a ser la operación, cuáles son las condiciones, cuáles son las cláusulas, para que sea transparente y para que aquellas familias que les resulta favorable el instrumento lo puedan hacer. Son más de 35 países los que tienen habilitado este tipo de productos, según el Ministerio de Vivienda. Y escuchen esta historia, un aberrante caso de abuso sexual con menores de edad fue descubierto en el departamento del Tolima. Allí una madre abusaba de sus 2 hijas, pero además las explotaba sexualmente a través de videos pornográficos. Usted está siendo capturada el día de hoy
por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. En la ciudad de Ibagué fue capturada una mujer, madre de 2 niñas menores de edad, a quienes utilizaba para grabar videos sexuales y después venderlos a un hombre en Estados Unidos. Durante 8 meses, la Fiscalía 5, especializada en temas de violencia sexual contra niños, y la DIJÍN, le hizo seguimiento a esta mujer e interceptó sus cuentas virtuales para determinar quién era el hombre al que le enviaba el explícito contenido sexual de sus 2 hijas. Y a determinar la responsable de una serie de conductas delictivas que tienen que ver con el abuso sexual de sus propias hijas menores de 14 años, filmando productos, filmando videos y comercializándolos especialmente a Estados Unidos y Europa. Durante 5 meses, la mujer explotó a las niñas, ordenándoles realizar actos sexuales impropios con ella. Pero el material videográfico no solo lo vendía a este hombre estadounidense, sino que con los videos también hacía negocio a nivel nacional. Y es que este año las cifras de casos de acceso carnal violento contra menores de edad son preocupantes. En lo corrido del presente año se han materializado 1.317 capturas por acto y acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Asimismo, 26 capturas relacionadas con pornografía con menor de 18 años, es decir, el abuso sexual de los menores a través de Internet. En este caso, la mujer fue capturada y presentada ante un juez de control de garantías, quien le aplicó medida de aseguramiento intramural. Mientras tanto, las 2 menores quedaron a disposición del ICBF para restablecerle sus derechos. 6 de la mañana, 15 minutos. Qué fuerte esta noticia. ¿Qué nos está pasando, por Dios? Por solicitud de la Fiscalía fueron enviados a la cárcel 3 integrantes de una familia que habrían lavado activos por más de 82.000 millones de pesos. 82.000 millones de pesos, utilizando el sistema financiero de personas de bajos recursos. De acuerdo con la investigación, durante 2 años, a través de un supermercado de barrio, la supuesta red delictiva daba la apariencia de legalidad al ingreso de divisas de origen ilícito desde China y Turquía. Al parecer, a través de la constitución de una empresa fachada denominada La Buena Promesa SAS, que se dedicaba supuestamente al comercio al por mayor de productos alimenticios, realmente legalizaban el ingreso de divisas de origen ilícito desde Hong Kong, China y Turquía, sin realizar las operaciones comerciales que justificaran dichos ingresos. Se trata de los hermanos Diego Fabián y Mónica Alejandra Núñez Vergel, socios y fundadores de la supuesta empresa, que en realidad era un supermercado de barrio, y el esposo de ella, Edwin Saúl García Castellanos, a quienes el ente acusador les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos. La investigación pudo establecer que la actividad principal de esta empresa, que supuestamente operaba en Villa del Rosario, norte de Santander, no guardaba relación alguna con las operaciones de cambio en las que soportó entre septiembre de 2016 y junio de 2017 el ingreso de divisas por un valor de $28.064.126. Cabe destacar que la totalidad del dinero recibido en la cuenta corriente de la empresa aparentemente fue girado mediante 428 cheques en favor de terceras personas. Las transacciones para el retiro del dinero se realizaron por personas de estratos 1 y 2 y además eran beneficiarios del CISBEN. Los investigadores evidenciaron también que una sola persona habría realizado en el lapso de 2 años 222 transacciones con retiros por valor de 45.710 millones de pesos, mientras que otra la hizo por 17.525 millones. FECODE y la CUT dieron a conocer en las últimas horas que están recibiendo amenazas de muerte. Dicen que les han llegado coronas fúnebres y también cartas intimidatorias, por eso están pidiendo que se les dé garantías para ejercer el sindicalismo. Desde el Comité Ejecutivo de FECODE rechazamos vehementemente las nuevas amenazas que acaban de llegar hacia todos los compañeros y compañeras integrantes del Comité Ejecutivo y hacia nuestro presidente de la Central Unitaria de Trabajadores. Exigimos al Gobierno Nacional realmente que brinde medidas de protección. Muy grave, muy de objeto de nuestro rechazo general, las amenazas llegadas ayer al Comité Ejecutivo Nacional de FECODE, en el cual está incluido mi nombre, dentro de amenazas que se han vuelto tradicionales, como fue hace un año también, en medio de las protestas que se generan desde diversos sectores de la sociedad. 6 de la mañana, 18 minutos, noticias con las marcas Bavaria y Coca-Cola que están buscando una autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio que les permita unirse para llegar a ser más competitivos en el mercado.
Con el objetivo de aumentar su presencia en el mercado local, las empresas de bebidas Bavaria, Coca-Cola Colombia y Coca-Cola FEMSA buscan la autorización de la Superintendencia de Industria y Comercio para crear una alianza. Hasta el momento solo se ha presentado una solicitud de autorización que será evaluada por la autoridad en los tiempos establecidos por la ley. Surtido el proceso de darse la aprobación por parte de la autoridad, las compañías podrán continuar con la exploración para definir y formalizar esta alianza. La alianza entre estas empresas se enfocaría en la distribución y venta de sus respectivos productos de manera conjunta. La alianza beneficia a los consumidores y los tenderos del país, pues les permitiría contar con más alternativas por su consumo y negocio. La solicitud plantea como ámbito de aplicación exclusivo Colombia. De darse la autorización, que podría tardar al menos 3 meses, las empresas realizarían actividades permanentes de colaboración e intercambio de información con el fin de integrar sus áreas de ventas, distribución y logística. 6 de la mañana y 19 minutos, Paula, vamos a plantear nuestro tema del día para todas las personas que nos están viendo a través de sus televisores, a través de sus celulares, a través de distintos dispositivos. Vamos a hablar de Bogotá y unos hechos que han venido ocurriendo, pues lastimosamente en los últimos días, que tienen que ver con nuestros ciclistas. Cifras que las autoridades han dicho, hombre, podríamos llegar a no estar de acuerdo, aunque sabemos que sí se presentan casos de inseguridad, casos de accidentalidad en contra de los ciclistas, por imprudencia de los propios ciclistas y también a veces por imprudencia de los conductores. ¿Qué fue lo que dijo el diario británico The Guardian? Ya le voy a contar qué dijo, pero antes de eso, nuestra pregunta del día, si bien pues surge a través de una situación que involucra a Bogotá, la situación de los ciclistas a lo largo y ancho del país, yo creo que es algo que nos interesa a todos. Pues resulta que este diario británico, The Guardian, que es bastante conocido a nivel internacional, publicó un artículo en el que califica a Bogotá como la capital de la muerte para los ciclistas. El secretario de Seguridad, Hugo Acero, reaccionó en las últimas horas diciendo que le parecía injusto tanto el titular como lo que dice el artículo, porque los índices de inseguridad pues han bajado, señalan desde el distrito notablemente. Ahora, en este artículo se habla no solamente de la situación de seguridad para los ciclistas, sino también de la falta de infraestructura para que se puedan movilizar de una forma pues mucho más tranquila. Hoy queremos conocer su opinión al respecto y les estamos preguntando a través de @redmannoticias, ya saben, pueden participar en Twitter, en Facebook y en Instagram. ¿Qué opina del artículo del diario británico The Guardian que califica a Bogotá como la capital de la muerte para los ciclistas? Los vamos a estar leyendo. El comentario de Mauricio. Pues finalmente, después de mucho debate y de mucha espera, ayer el gobierno sacó el decreto 1398. Y ustedes dirán, pero a estas horas de la mañana uno desayunando y le zampan que es que el decreto 1398, ¿qué es eso? Ese es el decreto de la hipoteca inversa. Ustedes han seguido la discusión en este noticiero que ha generado mucha simpatía de parte de mucha gente que tiene expectativas de ver si la puede utilizar y ha generado críticas de parte de analistas que dicen, eso como que no anda. Recordemos los dos elementos básicos. Yo soy propietario de un inmueble, si tengo más de 65 años, puedo terminar entregándole ese inmueble a una compañía de seguros, por un cierto valor, por supuesto, y la compañía de seguros a cambio me da dos cosas. Uno, me permite seguir viviendo en el inmueble hasta que yo fallezca, pero además me da una renta vitalicia. Eso sí, cuando yo fallezca, el inmueble quedó en manos de la compañía de seguros. Esa es una opción muy interesante para gente que en este momento, mayores de 65 años, ha visto que se le ha apretado la situación económica, por una parte, o por otra parte, para una inmensa cantidad de colombianos que no tienen pensión, pero sí tienen una vivienda, un inmueble en el que están viviendo. Ustedes dirán que no es tanta la gente que tiene ese problema. Acordémonos nosotros, 4 de cada 5 colombianos mayores no tienen pensión. Y según las cuentas del gobierno, es mucha mayor la proporción de adultos mayores en Colombia que sí tienen una vivienda y que por lo tanto podrían recurrir a esa hipoteca inversa. Recuerden ustedes, esto es totalmente voluntario para mayores de 65 años. La persona que termina haciendo el negocio de la hipoteca inversa puede incluso arrendar su vivienda, es decir, yo se la entrego su propiedad a la empresa de seguros, pero la puedo arrendar y recibiría por una parte el arriendo y por otra parte la renta vitalicia que me está dando la empresa de seguros, un doble beneficio por supuesto. La persona se puede retractar en cualquier momento, eso sí, no gratis.
Si en un momento yo digo, no, yo ya no quiero más, devuélvame mi casa, pues uno le tiene que devolver a la compañía de seguros, por supuesto, todos los aportes de la renta vitalicia que le han dado hasta ese momento, con intereses y los costos en que ha incurrido la empresa de seguros. ¿Es bueno o es mal negocio? Depende de dos cosas esencialmente. Una, del monto de la renta vitalicia, por supuesto. Hay gente que dice, no, pero después de que me hacen las cuentas, eso me da tan bajito, eso no vale la pena. Y dos, por supuesto, de cuál sea la expectativa de vida de la persona. Si la renta vitalicia es razonablemente buena y termino viviendo mucho tiempo y aprovechando mi casa mucho tiempo, es un buen negocio. Si por el contrario mi expectativa de vida es más corta y me pagan una renta muy bajita, seguramente prefiero quedarme con el inmueble y pasando trabajos en este momento. Y ese detalle de qué monto es la renta vitalicia no lo define ni un decreto, ni una resolución, ni una norma de la Superintendencia Financiera. Lo define la empresa de seguros después de hacer un avalúo por una parte y por otra parte de ver cuál es la expectativa de vida de la persona. Ustedes hagan sus cuentas, averigüen, miren con su compañía de seguros y vean a ver si les conviene o no les conviene. Tener una mayor tranquilidad a que se mueran, pero quizás no dejarle una herencia a las personas que son beneficiarias potenciales de ustedes, o si por el contrario les conviene pasar trabajos ahorita y eso sí quedarse con su inmueble. Este es el resumen de noticias. 6 de la mañana y 28 minutos en Redma Noticias. En nuestra primera emisión informativa, el hombre que atacó presuntamente a su mujer con un hacha no reconoció los cargos en medio de la audiencia. En esta audiencia, que inició hacia las 9 de la noche, el ente acusador señaló a Parra como por tentativa de homicidio agravado y maltrato intrafamiliar. La defensa del presunto agresor pidió la suspensión de la audiencia y alegó que no fue un ataque brutal como indica la Fiscalía. El informe de Medicina Legal indicó que Ángela Ferro resultó con traumatismo intracraneal causado por objeto corto contundente, heridas de cráneo múltiples, también en diferentes partes de su cuerpo. Señor Miguel Camilo Parra Niño, que esta delegada de la Fiscalía General de la Nación le imputa el delito de feminicidio agravado en modalidad de tentativa en calidad de autor. Y las centrales obreras del país ya comienzan a dar luces frente a la discusión que se hará durante el mes de diciembre del incremento del salario mínimo. Aunque aún no se ha llegado a un acuerdo conjunto entre todas las centrales, la aspiración ronda por cerca del 15%. La Central Unitaria de Trabajadores CUT asegura que si bien Colombia atraviesa por un momento complejo a causa de la pandemia, no es excusa para no hacer un aumento significativo para el bolsillo de los colombianos. Si en tiempos normales planteábamos el 12%, hemos dicho que se va a necesitar, en contrario de lo que piensan muchos sectores, un incremento mucho más elevado que no necesariamente tendría que recaer en los bolsillos de los empresarios, sino que el gobierno tendría que hacerse parte de una parte de ese incremento para muy buena parte de la población. Porque está claro, si no metemos dinero al bolsillo de los colombianos, va a ser muy difícil que hablemos de reactivación. 6 de la mañana y 30 minutos en Red Más Noticias. Seis de la mañana, 30 minutos, noticias en la capital, noticias en Bogotá, en una de las zonas más importantes, más llamativas, dentro de las muchas que tiene la capital de la República. Estamos hablando de la zona rosa, que está estrenando look. La alcaldía invirtió más de 41.000 millones de pesos en arreglos de andenes, de ciclorrutas, en fin. Nuevo look para la zona rosa en Bogotá. Fabián Forero, usted se encuentra allá. Buenos días. Así es, Jenner y televidentes, buenos días. Pues nos encontramos en el corazón de la zona rosa de Bogotá, la calle 86A con carrera 13, y me encuentro precisamente con el director del IDU, Diego Sánchez. Bueno, director, cuéntele a todos los bogotanos qué se hizo acá en la zona rosa, con qué se van a encontrar exactamente. Bueno, buenos días. Este es un proyecto que viene desde la administración anterior, es la red peatonal Zona Rosa. Básicamente lo que hemos estado es adecuando aproximadamente 50 segmentos viales en esta zona. ¿En qué consiste? Es una obra de nivelar los andenes con la vía para generar una zona de tráfico pacificado, en donde pueden convivir en forma tranquila el peatón, el ciclista y los vehículos.
En este momento ya llevamos un 90% del avance del 100% de la obra y esperamos a mediados de diciembre poder completar el 100%. Director, para claridad, para ubicación geográfica de nuestros televidentes, ¿de qué tramo fue el que se intervino? Bueno, son varios tramos. En este momento estamos aquí en la carrera 13, que va desde aquí, de la calle 86A hasta la 85, después de la 85 también vamos hasta la 81, también la avenida 82, la calle 80 hasta la autopista norte desde la carrera 9. Son varios tramos que hemos estado interviniendo, como lo expliqué antes, es una inversión total de aproximadamente 430.000 millones de pesos. Director, 43.000 millones de pesos. Director, exactamente qué fue lo que se hizo. También hay ciclorrutas nuevas, hay pasos peatonales nuevos. Sí, en total estamos entregando al finalizar la obra alrededor de 40.000 metros cuadrados nuevos de espacio público, 500 metros lineales de ciclorruta nueva y son aproximadamente 8,5 kilómetros también de vías que se han adecuado para el tráfico vehicular. ¿Hay zonas que quedaron solamente peatonales? Hay zonas que están para el tráfico calmado, es decir, que puede transitar, principalmente va a preferencia del peatón y la bicicleta, pero también pueden pasar vehículos, pero con condiciones de tráfico lento. Director, estos trabajos, como los que adelantaron ustedes en la zona rosa, ¿se van a hacer también en otros sitios de Bogotá? ¿En cuáles exactamente? Sí, hay otro proyecto que estamos adjudicando a final de este año, que es algo similar en todo el centro de Usaquén, el centro histórico de la localidad de Usaquén. También es una peatonalización, una pacificación de vías en Usaquén y también en Encativá, en Fontibón. ¿En qué parte de Fontibón? Todo el centro de Fontibón, el centro histórico de Fontibón. Bueno, director Diego Sánchez, director del IDU, pues muchísimas gracias. Ustedes lo ven, esta obra costó más de 42.000 millones de pesos, entregada al 90%, faltan algunos puntos, pero ya los bogotanos pueden venir aquí con amplios andenes a esta zona de Bogotá. La información desde el norte de Bogotá, Fabián Frero, Red Más Noticias. Conectarte a Red Más donde quieras y cuando quieras es muy fácil. Ingresa a la app Mi Claro desde tu teléfono móvil, dirígete hasta el final y haz clic sobre el banner de Red Más Streaming. Ahora disfruta de nuestros contenidos sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. Y lo mejor de todo, sin consumir datos. 6 de la mañana, 33 minutos, y ayer fue presentado por parte del Gobierno Nacional el proyecto de ley anticorrupción, transparencia, prevención, lucha contra la corrupción, que fue construido en conjunto con el gobierno, organismos de control, la rama judicial, con el fin de que sea aprobado por el Congreso. Fueron 25 entidades las que trabajaron en la redacción de este proyecto que busca que los esfuerzos contra la corrupción sean más efectivos, en lo que el gobierno ha dicho es una lucha indeclinable de la sociedad colombiana. Trae consigo elementos como fortalecer la delación de hechos de corrupción, con la protección oportuna de identidad, con la facilidad, el acompañamiento y la protección al denunciante. Este proyecto es claro frente a sanciones que deben ser aplicadas a las personas jurídicas cuando hay hechos de corrupción, donde valiéndose del velo corporativo se afecta al patrimonio público. Por eso hoy, al radicar este proyecto, estamos diciendo basta ya. Vamos a tener capacidades instrumentales para el levantamiento de velo corporativo y aplicar sanciones de carácter administrativas drásticas. La Fiscalía también destacó elementos del proyecto vitales para perseguir los bienes de los corruptos. También nos encontramos con unas modificaciones a la extinción sobre el derecho de dominio de los bienes y de los recursos que se obtienen de las actividades ilícitas, que permiten que el Fondo Especial para la Administración de Bienes de la Fiscalía General de la Nación adapte unos mecanismos de administración más eficientes y que permitan disponer ágilmente de estos bienes y saber cuál va a ser su destino final. La Contraloría también destacó el registro de beneficiarios finales de empresas que contratan con el Estado y la ampliación del margen del régimen de responsabilidad fiscal cuando se trata del daño al bien público. Se incluye un artículo en donde aquellos particulares que dañen bienes inmuebles o muebles de naturaleza pública tengan la calidad de responsables fiscales. Pensemos en aquellas personas o individuos que dañaron los CAI de la ciudad
capital hace unos pocos días. El presidente destacó que con esto se demuestra que sin populismos y sin usar estos avances con fines electoreros se puede avanzar en la lucha contra la corrupción. Y esta mañana hay una nueva polémica en Cali, esta vez por el costo que tendría el alumbrado navideño, que sería de más de 10.000 millones de pesos. Decimos hay una nueva polémica porque, bueno, hay que recordar que hace aproximadamente unos 2 días el debate se centraba sobre el anuncio que había dado la alcaldía, que había hecho la alcaldía, de cuál sería la inversión también altísima que se iba a hacer para la Feria de Cali, que este año, por supuesto, se realizará de forma virtual. A la polémica suscitada por la inversión que tendrá la próxima Feria de Cali en su edición virtual se suma otra nueva controversia y es el presupuesto destinado para el alumbrado navideño, el cual se plantea de una manera diferente a la de los años anteriores. En esta ocasión se planea que pueda ser móvil y viaje por los diferentes barrios de la ciudad. Además tendrá como epicentro el túnel mundialista. El costo del alumbrado, según el contrato firmado entre la alcaldía Conem Cali y la Unidad de Servicios Públicos Municipales, está por más de 10.000 millones de pesos y según concejales de Cali no hay claridad en el destino de esos recursos que en época de crisis económica son injustificados. 10.300 millones es la mitad del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, para el 2021, y yo sí creo que hoy la ciudad tiene que pensar en la reactivación económica y los recursos se tienen que redistribuir. Entonces, a la administración el llamado es que nos pueda detallar la contratación que decidió hacerla. Para el gerente de EMCALI, Juan Diego Flores, con este alumbrado se busca llevar alegría a los barrios para que la gente no tenga que desplazarse y evitar aglomeraciones, y resaltó que ese presupuesto debe ejecutarse ya que fue aprobado por el Consejo el año pasado con destino al alumbrado y no puede cambiarse. La apuesta va enfocada a que los habitantes de esos barrios se queden en su casa y puedan contemplar el alumbrado desde sus hogares sin salir. La apuesta pedagógica del mismo alumbrado a través de la caravana es un llamado a que la gente se cuide y tenga las normas de bioseguridad. Sin embargo, son muchas las críticas que continúan generándose desde diversos sectores de Cali que desaprueban estas inversiones por tratarse de temas lúdicos y que hay prioridades como el arreglo de la malla vial y los andenes de la ciudad que están deteriorados en un 83%. Pero la respuesta desde la administración distrital ha sido que de esta manera también se estimulan varios sectores de la economía y que la inversión en la malla vial tiene financiación con la sobretasa a la gasolina con proyectos específicos. 6 de la mañana, 53 minutos. Volvemos con nuestra primera emisión de Red Más Noticias. Vamos a hablar de un tema importantísimo que es el de los migrantes, esas personas que han tenido que salir de su lugar de origen para establecerse en otro lugar, en otro país, temporal o definitivamente. Y es el caso de muchos colombianos, es el caso para nuestro país de los miles de venezolanos que siguen ingresando y que se han tenido que establecer en Colombia. ¿Qué está sucediendo con los migrantes? Es importante hacerles saber que ya pasó a tercer debate en plenaria del Senado el proyecto de ley de la política integral migratoria. Y esto aplica no solamente para los colombianos que están fuera de nuestro país, que tienen que volver y que a veces les es difícil volver a establecerse en nuestro país, sino para también de otras nacionalidades que inclusive pueden estar en Colombia. Es el caso de los venezolanos que ya sabemos y les hemos hablado durante varios días de la difícil situación que están atravesando muchos de ellos. Paula, usted nos trae precisamente historias, no solamente de colombianos, sino también de extranjeros que tienen una difícil situación con este tema de la migración. Sí, Jenner, ya que nuestro Congreso se está ocupando de cómo mejorar esas condiciones de los colombianos que viven fuera del país, pero también de los migrantes que están establecidos aquí en Colombia, pues qué bueno antes de ahondar un poco más profundamente este tema, conocer un poco los testimonios de lado y lado. Vamos a ir primero con el testimonio de Angélica Tovar, una colombiana que vivió 11 años en Canadá, decidió regresar al país para estar cerca de su familia y ella nos cuenta un poquito acerca de qué es lo más difícil de volver después de tanto tiempo a Colombia. Primero que todo fue la búsqueda de trabajo, la parte laboral supremamente cerrada, ese círculo mío es bastante complicado, entonces nunca pude ejercerlo. La parte de salud, uno no tener una protección, llegar acá y uno sin salud, sin nadie que lo pudiera como orientar, diría yo, para ver de qué manera uno puede hacer absolutamente todo en el país, ejercer los derechos que uno tiene. Me sentí muy forastera con decirles que al llegar a Canadá
me sentí más protegida. Bueno, entonces el caso de Angélica, colombiana que regresa a su país, pero tenemos también ese otro lado de la situación y es un migrante que llega a un país que no es el suyo, en este caso una venezolana. Reymar Perdomo lleva más de un año viviendo aquí en Colombia, famosísima porque le canta justamente a todos esos migrantes que se encuentran lejos de su tierra. Nos cuenta un poquito Reymar lo más difícil también, pues de vivir en un país que no es el suyo. Lo más difícil de vivir en otro país es ese vacío, esas grandes pérdidas que se van contigo en tu maleta y es inevitable. Al cruzar esa frontera, como lo es en mi caso, te vuelves un ser vulnerable, sientes que nada te puede garantizar nada y pierdes esa seguridad y ese amor que de alguna u otra forma te brindaba el país donde naciste. 6 de la mañana, 56 minutos, pues ahí tiene usted, Paula, una colombiana, una venezolana. El caso de la colombiana, pues regresa a nuestro país después de estar algún tiempo en el exterior, lo difícil que es establecerse. Y el caso, bueno, ni más faltaba, de Reymar, la venezolana, que por supuesto ella es muy visible, muy mediática, si se quiere, hasta cierto punto, pero son muchos otros que tienen una situación muy complicada y que son totalmente anónimos, que están ingresando actualmente a nuestro país, que les cuesta establecerse, que por supuesto extrañan su país y que además tienen que empezar a buscar opciones, en algunos casos no tan legales lastimosamente, para poder sobrevivir, para poder conseguir un sustento diario. Esa es la situación de muchos migrantes. Por eso estamos muy a la expectativa de cómo va el trámite de este proyecto legislativo con una política integral migratoria en nuestro país. Es cierto, Jenny, ya vamos a hablar de eso en solo segundos porque avanza, al parecer hasta ahora bastante bien en el Congreso, este proyecto de ley que se ocupa de todo lo que usted nos estaba diciendo, pero también de algo que se ha venido convirtiendo en una problemática muy grande sobre la migración, y es la trata de personas y ese tráfico ilegal de migrantes. Todas unas mafias se han construido alrededor de este negocio que parecería ser muy lucrativo. Este proyecto de ley también se ocupa de este frente, de cómo garantizar estabilidad socioeconómica a quienes vuelven al país, a quienes llegan de otros países, porque además pues Colombia ha sufrido una transformación que nadie esperaba. Nosotros estábamos acostumbrados a que los colombianos se fueran, hubiese como esa fuga masiva de personas a vivir a otros países, sí, pero no ser un país receptor de migrantes. Y con la situación de Venezuela, pues es así, digamos que esa condición cambió para Colombia. Mire, unos datos importantes que le tengo. Esta ley se espera, cuando se apruebe, fortalecer la prevención, la atención, la investigación, la judicialización en los delitos. Un punto importante que usted notaba, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas. Fíjese usted, se registra actualmente en nuestro país cifras dolorosas de 120 víctimas por hora, 2.280 víctimas por día, 16.000 por semana, 68.000 por mes y 800.000 por año. Y tristemente la mayoría de esas víctimas son mujeres y niñas. Vamos a hablar de este tema de la política integral migratoria que avanza este proyecto de ley en el Congreso de la República. Paula, eso será en minutos. Por ahora, una pausa para comerciales y volvemos con más en esta primera emisión de Redman Noticias. 7 de la mañana, 2 minutos. Volvemos con este tema de los migrantes, de la política integral migratoria, y por eso queremos hablar a esta hora con la senadora de Cambio Radical, que es la coautora de este proyecto de ley, la doctora Emma Claudia Castellanos. Senadora Castellanos, buenos días, gracias por atendernos en Redman Noticias. Muy buenos días, gracias por permitirme dirigir a todos los oyentes para dar esta buena noticia de que ayer fue aprobado precisamente en segundo debate el proyecto de ley de migración, política integral migratoria. Sí, un senadora, trabajo que hemos venido haciendo desde hace 2 añitos. Claro que sí. ¿Cuáles son esos puntos importantes a resaltar de esa política migratoria para los colombianos que han tenido que salir y que vuelven a nuestro país, y para los no colombianos que están ingresando a nuestro país actualmente? Primero que todo es que en Colombia nunca se había visto que nuestro país fuera un país receptor. Siempre los colombianos estaban saliendo, más de 5 millones de colombianos viven fuera de nuestra nación. Entonces, con este proyecto fue establecer precisamente una política en el sentido de dar principios, lineamientos, dirección, y que coordinen las... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló?
Sí, senadora, la escuchamos, adelante. Bueno. Entonces, a través de este proyecto era precisamente ver la necesidad. Hay un problema que es, aparentemente puede volverse en un gran problema, es la cantidad de migrantes que han venido a Colombia. Entonces, lo que quisimos es que más bien la migración se vuelva una oportunidad, no solamente para los migrantes, los extranjeros, sino conectar a Colombia con los 5 millones de colombianos que están fuera del país y los retornados, que ya van más de 300.000, que están ingresando nuevamente a Colombia, tema pandemia o por diferentes circunstancias, están retornando al país. Senadora, pero este proyecto promete una migración que sea segura y que sea ordenada. Eso en la práctica, ¿cómo se garantiza? ¿Cómo lo establece específicamente el proyecto de ley? Bueno, lo primero que todo debemos saber que la migración es una realidad y sigue creciendo y como vemos en los países vecinos, por la situación política que están viviendo, lo más seguro es que van a ver que Colombia es ese país receptor. Lo segundo es que tenemos 5 millones de colombianos que necesitan ser conectados pues con nosotros y se debe llegar la oferta institucional colombiana, que quiero decir y reconocer que la Cancillería trabajó conjuntamente con el Legislativo, la Academia y también las organizaciones no gubernamentales para poder esto que fuera una realidad. Lo otro es que ante esta coyuntura estábamos haciendo una hoja de ruta para que la gestión sea adecuada ante la migración y se pueda atender a todos los retornados, también si hay asilo, y a los apatrídas. De esa manera fue que se condujo el proyecto de ley. Senadora, ¿y cómo se establece en el proyecto la prevención al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas? Precisamente al regular, al tener la información, porque a través de esta ley hay varios objetivos. Una es precisamente promover la integración socioeconómica cultural de los migrantes. Otra es articular la agenda con las entidades de orden nacional, departamental y municipal. Y cuando hay ese fortalecimiento de los sistemas de información para la identificación, caracterización, localización y flujo de datos, nos damos cuenta si hay este tipo de delitos. Entonces, inmediatamente las autoridades pertinentes pueden actuar para evitar la trata de personas. Senadora, sobre esa inclusión socioeconómica y productiva para los migrantes que buscaría garantizar este proyecto de ley, pues la verdad, hay que decir que este es un tema que preocupa, pero también, incluso si cabe la palabra, incomoda a muchos colombianos. ¿Cómo se va a garantizar que esa inclusión socioeconómica, que por supuesto es absolutamente válida, no va a ir en contravía de las oportunidades para los nacionales colombianos? Recuerda que Colombia está envejeciendo y muchos migrantes llegan jóvenes y pueden ayudar para el desarrollo sostenible de la nación. Entonces hay unos ejes y hay unos principios, derechos fundamentales de nuestra Constitución que nos habla sobre los derechos humanos, sobre cómo tratar al extranjero. Está el artículo 100 de la Constitución del 91, en el artículo 100 da los mismos derechos y las mismas responsabilidades tanto al extranjero como al nacional. Entonces esto no es nada nuevo, esto está dentro de nuestra Constitución. Pienso que fue pionera en Latinoamérica y por tal motivo ya en la Asamblea Nacional Constituyente del 91 ellos vislumbraron que Colombia pudiera ser un país receptor cuando hubiera este tipo no diríamos sino de realidades, cuando vienen grandes poblaciones de migrantes y quieren residir en nuestro país. Pero uno también podría llegar a pensar, senadora, que con estas facilidades también se podría llegar a motivar aún más la llegada de migrantes a Colombia, en detrimento de lo que decía Paula, las personas que ya viven acá y que de pronto se ven afectadas porque podrían llegar a perder algunas oportunidades. Colombia, muchos colombianos por años emigraron a muchos países y de verdad que los recibieron con los brazos abiertos. Si uno mira esos 5 millones de colombianos, en este momento yo creo que vamos nosotros a corresponder
a la reciprocidad de cómo atendieron a nuestros connacionales en los diferentes países del mundo. Entonces, que hay migrantes, hay colombianos en todos los países, 5 millones, imagínate. Entonces, en este momento, por circunstancias que está viviendo el país de Venezuela o Haití o otros que han migrado hacia Colombia, pienso que debe haber una ley que permita que ellos tengan una ruta para que puedan recibir efectivamente cumpliendo con la Constitución y la ley y integrándose a esa agenda y hacer que la integración sea socioeconómica y culturalmente sostenible de los migrantes. Eso es lo que queremos hacer. Senadora, ¿cuánto le está costando al Estado colombiano ese cambio de rol que ha sufrido en los últimos años? Antes, y lo decíamos al comienzo, estábamos acostumbrados a que los colombianos se fueran a vivir a otro país, pero ahora somos un país receptor de migrantes. ¿Han hecho esos cálculos? En este momento se necesitaba la ley para que luego entren en el Plan Nacional de Desarrollo y vayan unas partidas precisamente para atender a ese número de personas migrantes o de retornados y precisamente el gobernante, el alcalde, el gobernador no puede actuar fuera de la ley. Entonces no había una ley. En este momento el marco legal se está estableciendo para que luego pueda establecerse en los planes nacionales, en los planes de desarrollo y efectivamente hayan unas partidas direccionadas a atender a este tipo de personas. Senadora, ¿pero tienen algún estimado de si se llegara a aprobar la ley, si se dan las directrices para que cada uno de los gobernantes pues tome medidas, tenga dientes y herramientas? ¿Hay un estimado de cuánto podría llegar a costar? En este momento, pues lo que vemos es el número de migrantes que han entrado, que son casi 2 millones de venezolanos. Es lo que sabemos. Y que están en todos los departamentos, especialmente en las zonas de fronteras, están en las zonas de fronteras y parte de las mesas de trabajo fueron con los gobernadores y alcaldes precisamente de los departamentos de frontera para ver la necesidad de cómo se atendía a este número de personas y esos fueron los insumos que nos ayudaron para plasmarlos en este proyecto de ley. Luego se haría con el Ministerio de Hacienda y con el presupuesto del próximo año, ya cuando esto sea ley, porque todavía no lo es, pasa ahora en el segundo debate, pasa al tercer debate a Cámara de Representantes, faltan 2 debates más para que sea ley de la República. Bueno, sobre eso justamente le quería preguntar, ¿cuánto le falta, qué camino le falta por recorrer a este proyecto de ley para que sea una realidad y cómo ve usted pues los ánimos para que se apruebe definitivamente? Este proyecto fue un trabajo investigativo y de sentarnos con todos los actores que tienen que ver con este tema, Cancillería, el Legislativo, el Gobierno Nacional, Presidencia, Fronteras, Migración, la Academia, gobernadores, alcaldes, la sociedad civil en general y prácticamente fueron 2 años para poder presentar el proyecto de ley. Y ayer se aprobó con 82 votos, ninguno en contra. O sea, todas las bancadas, el gobierno nacional a favor de que haya realmente una ley de política integral migratoria. Pues muy bien, es la senadora de Cambio Radical, coautora de este proyecto de ley que cursa en el Congreso, la senadora Emma Claudia Castellanos. Senadora, un feliz día y estamos pendientes entonces de una aprobación, ojalá. Bueno, muchas gracias, un feliz día a ustedes también. Conectarte a Red Más donde quieras y cuando quieras es muy fácil. Ingresa a la app Mi Claro desde tu teléfono móvil, dirígete hasta el final y haz clic sobre el banner de Red Más Streaming. Ahora disfruta de nuestros contenidos sin importar dónde estés ni qué estés haciendo. Y lo mejor de todo, sin consumir datos. En Red Más Noticias, las regiones. 7 de la mañana a 13 minutos, iniciamos este recorrido por las regiones de nuestro país. Iniciamos en Medellín. Ayer el ministro de Salud dio a conocer algunas medidas que se van a tomar en el departamento de Antioquia para este puente festivo. ¿Con miras a qué? Pues a la celebración del Día de los Niños, del día de Halloween. Sin embargo, hay cierta confusión por las medidas que ha venido adoptando la ciudad de Medellín. Vanessa Córdoba nos trae toda esta información. En definitiva, ¿qué se va a hacer en la ciudad de Medellín?
Jenner, televidentes, muy buenos días. Pues la confusión es inmensa, porque es que el alcalde de Medellín el día de ayer a través de su cuenta de Twitter manifestó que las medidas van a regir a partir del 30 de octubre de este viernes. Sin embargo, el ministro de Salud ha manifestado el día de ayer en su alocución que se dará inicio desde este jueves 29 de octubre. Restricción movilidad a partir del jueves 29 de octubre hasta el martes 2 de noviembre. El comité asesor recomendó hacer una restricción de movilidad para menores de edad de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Restricción de movilidad de adultos en las mismas fechas del jueves 29 de noviembre al martes jueves 29 de octubre, al martes 2 de noviembre de 10 p.m. a 6 a.m. Pues se espera que en horas de la mañana se dé claridad sobre este tema para este fin de semana en el departamento. En otras noticias, una situación de seguridad se presentó en el centro carcelario del municipio de Envigado, al sur del Valle de Aburrá. Pues las autoridades lo que manifestaron es que este evento se presentó por una inspección precisamente para dar con los elementos no permitidos al interior del centro penitenciario. Se generaron entonces específicamente daños a la infraestructura, afectación de las cámaras de seguridad y algunos elementos electrónicos que estaban al interior de ese pabellón, pero resaltando específicamente que no hubo ninguna persona lesionada. Pues las autoridades, por fortuna, lograron controlar esta situación y así poder terminar con esta requisa que tenían programada el día de ayer. Desde Medellín me despido, esta es toda la información para Red Más Noticias, Vanessa Córdoba. Sigan ustedes con más información, Paula. Vanessa, muy buenos días. Y entre tanto, en Malambo y en Galapa, esto es en el departamento del Atlántico, pues también habrá toque de queda y ley seca para este puente festivo. Definitivamente va a ser un Halloween muy diferente al que estábamos acostumbrados. Kimberly Martínez, muy buenos días. Paula, ¿qué tal? Muy buenos días para usted y los televidentes. Así es, varios municipios del área metropolitana de Barranquilla han decidido adoptar estas medidas del toque de queda y la ley seca. El primero de ellos fue Soledad. Ahora se unió el municipio de Puerto Colombia, donde se implementará el toque de queda a niños y jóvenes menores de 18 años. Además, se realizarán controles especiales en las playas, las cuales serán cerradas una vez se cumpla el aforo máximo permitido. También los municipios, como usted lo decía, de Galapa, Santo Tomás y Malambo iniciarán con el toque de queda a partir de este viernes 30 de octubre a las 8 de la noche. El día de Halloween, esta es una fecha que viene y que sabemos que vamos a tener desórdenes como los hemos tenido todos los fines de semana con la fiesta. Pues preocupados a esto nos acabamos de reunir y llegamos a sacar una conclusión que no podemos quedarnos atrás, que no podemos permitir que nuestra comunidad se siga contagiando con el COVID. Entonces hemos logrado pues determinar que vamos a tomar estas medidas, sacar el toque de queda y la ley seca en nuestro municipio. En otras noticias, las autoridades dieron un duro golpe al chance y los juegos de azar ilegal en unos operativos realizados en el suroccidente de la ciudad, en los que participaron miembros de la Policía Metropolitana, delegados de Coljuegos y funcionarios de la Secretaría de Gobierno del distrito. 9 personas fueron capturadas, a ellas se les encontró dinero en efectivo, talonarios, boletas para rifas, incluso hasta datáfonos. Además, las autoridades cerraron varios establecimientos comerciales donde estarían funcionando estas casas de apuestas ilegales. Se logra a través de un procedimiento de policía judicial con el apoyo de inspectores de policía y por supuesto de las autoridades de juegos de la ciudad, la captura de 9 personas, la incautación de 1 millón de pesos, más de 16.000 talonarios y volantes de juegos ilegales y otra serie de elementos que constituyen material probatorio para, por supuesto, poner a disposición de estas personas ante la justicia por estar explotando de manera ilegal el monopolio de juegos y de elementos de suerte y azar. Jenner, lo que más le preocupa a las autoridades es que el departamento estaría dejando de recibir hasta 2.000 millones de pesos de recursos para la salud por cuenta de estas apuestas ilegales. Con esta información nos despedimos desde Barranquilla. Informo para Red Más Noticias, Kimberly Martínez. Muy buenos días. Kimberly, gracias. Imagínense ustedes, 2.000 millones de pesos, recursos que le hacen falta a la salud en la ciudad de Barranquilla.
Ya son las 7 de la mañana, 18 minutos. En Santa Marta también tendremos toque de queda este fin de semana para celebración de Halloween. Yurley Pereira, buenos días. Muy buenos días. Miren, en Santa Marta la alcaldía distrital ya tomó las decisiones frente a la celebración de Halloween. Según el reciente decreto, en Santa Marta queda prohibido cualquier fiesta, reuniones sociales en salones comunales, actividades alusivas al Halloween en los centros comerciales. Además, también eventos públicos o privados quedan totalmente prohibidos. Adicional a esto, también ha decretado lo que es toque de queda el día 30, 31 y 1 de noviembre en el horario correspondido desde las 12 hasta las 4 de la mañana. Las personas que incumplan este decreto o estas normas serán sancionados con una multa general tipo 4 o el cierre del establecimiento hasta por 3 meses. Asimismo, la alcaldía adelanta lo que son operativos para garantizar la seguridad de estos dulces o los productos que se van a comercializar ese día. Ya se ha hallado 16.000 paquetes que no están aptos para el consumo. Esta es toda la información desde la capital del departamento del Magdalena, informó Yurley Pereira para Red Más Noticias. Yurley, muchísimas gracias. 7 de la mañana, 20 minutos. Mientras tanto, ¿qué va a pasar este fin de semana en la ciudad de Cali con el tema del Halloween? Pues fíjense ustedes que ayer se llevó a cabo una cumbre COVID-19 en la ciudad de Cali de varios alcaldes de municipios del departamento del Valle del Cauca. ¿Qué se determinó? Los niños no podrán salir a la calle este fin de semana a pedir sus tradicionales dulces. Ángela Collazos. Muy buenos días para usted y para los televidentes, pues le cuento que ayer se llevó a cabo una cumbre para evaluar cuál ha sido el comportamiento del coronavirus en el área metropolitana de Cali, que incluye los municipios de Jamundí, Palmira, Yumbo y Candelaria. Participaron los alcaldes de estos municipios, las autoridades de salud, por supuesto también las autoridades de salud del Valle. Aquí se llegaron a varias conclusiones y es que en estos municipios el comportamiento del coronavirus se encuentra en este momento en una meseta sostenida. Por eso es muy importante continuar con las acciones del autocuidado, evitar aglomeraciones, y es por eso que el alcalde de Cali se refirió a este fin de semana en el que se celebra el Halloween, donde anunció que estarán prohibidas las reuniones sociales, los niños no podrán salir a pedir dulces y los centros comerciales, por ejemplo, no pueden adelantar eventos. Se recomienda que los niños se disfracen y celebren en su casa o de manera virtual. Escuchemos lo que dijo el alcalde de Cali acerca de este tema. Hemos convocado a esta cumbre para conocer el estado del arte del COVID en Jamundí, Palmira, Yumbo, Cali, Candelaria, para poder, con cargo a esta información científica, tomar decisiones. Pero además, la pretensión es que orientarle a la comunidad que no es el momento para llevar a los niños casa a casa en Halloween, que no es el momento para fiestas ni encuentros ciudadanos. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, también dijo que no se contempla por ahora medidas restrictivas como la ley seca y el toque de queda en la ciudad, como sí se ha decretado en otros municipios como Buga y Yumbo. Y por otro lado, la gobernación del Valle también se pronunció sobre esta celebración. Dijo que los alcaldes deberán tomar medidas restrictivas para evitar las aglomeraciones en la celebración del Halloween y que las familias deberán apelar a la tecnología y a la creatividad para poder celebrarlo. Escuchemos lo que dijo Camilo Murcia, el secretario de Seguridad y Convivencia del Valle del Cauca, al respecto. Básicamente es cuidarnos, no aglomeraciones, no salir a pedir a sitios públicos dulces como lo veníamos haciendo en años anteriores. Si vamos a utilizar máscaras, de todos modos utilizar el tapabocas y evitar las aglomeraciones. La dinámica tiene que cambiar y necesariamente es que estas reuniones se hagan de manera virtual. Y mucha atención porque en zona rural del municipio de Buga la Grande fueron emboscados un grupo de policías que adelantaban un proceso de restitución de tierras en compañía de un juez. Ellos fueron emboscados por el grupo residual Adán Izquierdo de la guerrilla de las FARC. Lamentablemente resultaron heridos 4 de estos policías y uno de ellos falleció en el lugar de los hechos. Se trata de Jefferson Giovanni Garzón Cárdenas, de 25 años de edad, que provenía de la ciudad de Bogotá. Por ahora los heridos se encuentran en centros asistenciales del municipio de Tuluá. Con esto yo me despido desde Cali. Informó para ustedes Ángela Collazos, Red Más Noticias. Feliz día.
7 de la mañana, 23 minutos. Noticias en Bogotá porque los hoteles se preparan para recibir a una buena cantidad de turistas en esta época de fin de año. Sí, señores, a veces pensamos que todos en Bogotá quieren salir rápidamente, pero no. Muchos se quieren quedar y muchos quieren venir a Bogotá, que es sin duda un atractivo turístico. Pues los hoteles se están preparando desde ya. Fabián Forero, buenos días. ¿Y usted dónde se encuentra hoy? Buenos días, Jenner y televidentes. Pues miren, nos encontramos en el piso 12 del Hotel Hilton de la carrera séptima con calle 72 y a esta hora de la mañana saludo a Elena Guerrero. Ella es la directora de ventas y de marketing de la cadena Hilton, de los hoteles Hilton. Doctora, muy buenos días. ¿Y qué medidas de bioseguridad tienen ustedes para ofrecerle pues a las personas que vienen usualmente los puentes festivos a Bogotá? Fabián, la experiencia de Hilton está respaldada por nuestro programa Hilton Clean Stay, que lo que pretende es a nuestros ya altos estándares de seguridad agregar unos pasos extras para garantizar la seguridad de todas las personas que vienen y nos visitan en nuestros hoteles. Bueno, hagamos la prueba de las medidas de bioseguridad. Primero tienen un sello que garantiza pues que el cliente va a tener todas las medidas de bioseguridad. Ustedes pueden ver cómo pues en esta habitación estándar del hotel pues se cuenta con todo. ¿Qué otras cosas hay que resaltar de lo que se tiene acá? Hemos retirado toda la papelería de las habitaciones e identificado los 10 puntos de más alto contacto que tienen adicionalmente, Fabián, una limpieza y desinfección adicional a lo que normalmente teníamos, y los huéspedes van a encontrar en sus habitaciones que el control remoto tiene una protección y adicionalmente unos pañitos húmedos desinfectantes para su uso personal. Toda la experiencia en las habitaciones es sin contacto, así que el huésped puede estar tranquilo y seguro de poder disfrutar su estadía en nuestras habitaciones. En el caso del servicio a la habitación, ¿cómo se maneja? El servicio a la habitación de igual manera es sin contacto, todo funciona a través de un código QR en el cual el cliente puede ver la disponibilidad de lo que tenemos en la habitación y hacer la solicitud y se le entrega directamente en la puerta, ya no hay ingreso de la persona directamente. Hablemos de los baños. ¿El baño qué novedades tiene? El baño tiene realmente los mismos elementos de tocador que anteriormente tenía, solamente que en menor cantidad, y el huésped los puede pedir adicional si necesita. La idea es que pueda personalizar toda su experiencia de servicio en el hotel. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Elena Guerrero. Pues mire, Jenner, la invitación, si a usted le gusta pues el tema de los hoteles, de pasar con su pareja, de pasar con su familia, mucha gente va a venir a Bogotá durante el puente festivo, y los hoteles bogotanos como este donde nos encontramos, pues el Hilton, pues tiene todas las medidas de bioseguridad para que las personas tengan toda la tranquilidad. Es la información que registramos desde el norte de Bogotá. Fabián Forero, Red Más Noticias. Bueno, volvemos y como lo habíamos prometido, ya tenemos nuestra comunicación con el gerente de facturación electrónica de la DIAN, con el doctor Mario Márquez. Doctor Márquez, creo que ahora sí nos escuchamos divinamente bien y vamos a poder tener esta comunicación fluida. Muy buenos días. Muy buenos días, Paula, gracias por el espacio. Te escucho perfecto. Bueno, yo le preguntaba en nuestro primer intento de charla, ¿por qué era necesario que el país migrara hacia esa modalidad de facturación electrónica y por qué esa migración ya no daba más espera? Muchas personas se quejan y dicen que por qué los ponen a voltear y a cambiar procesos que ya tenían dominados. Sí, la verdad es que Colombia se está integrando a lo que ya está pasando en el mundo. La factura electrónica ya es una realidad. Desde el año pasado están entrando las grandes empresas a facturar electrónicamente desde diciembre del año pasado. Y al principio suena como que es una obligación de la DIAN a través de una resolución en donde los obligados deben empezar a entrar a través de actividades económicas. Pero tú hablas con cualquiera de los empresarios que ya están facturando y empiezan a darse cuenta que más que una obligación es realmente una transformación digital que sucede en cada una de sus compañías. No existe un documento más granular y más detallado y más lleno de información que la factura que soporta las transacciones comerciales que hay en un país. Hoy te puedo decir con gran orgullo que ya cerca de 350.000 contribuyentes están facturando electrónicamente y la DIAN está recibiendo más de 4 millones de transacciones comerciales o facturaciones diarias en tiempo real. Tenemos una plataforma nueva en la DIAN que configuramos desde el año pasado que valida cientos de validaciones que hay en una factura en menos de un segundo. O sea,
cuando tú estás frente a quien está haciendo la venta, ese que hace la venta va a la DIAN y en menos de un segundo la DIAN valida todos los campos de esa factura, que toda la información esté correcta, da un mensaje de respuesta para poderle entregar la factura a su comprador. Eso es más rápido de lo que está sucediendo en cualquiera de los países del mundo y los colombianos nos tenemos que sentir orgullosos de lo que ha sucedido este año en cuanto a transformación digital de las empresas y del país. Sí, señor Márquez, si hay posibilidad de que actualmente una empresa o una persona natural que esté obligada a facturar con esta resolución pueda no hacer la factura electrónica, sino seguir en el anterior método? A partir de la finalización de este año, la gran cantidad de las empresas, por no decir la mayoría de las empresas, deben estar facturando electrónicamente y las personas naturales que estén por encima de 120 millones de pesos ingresos anuales deben estar facturando electrónicamente. ¿Qué es lo que pasa si no facturan? Yo lo llamo una sanción comercial porque las empresas no van a poder deducir los costos de sus proveedores si ese proveedor no les entrega factura electrónica. Entonces, quienes no emitan factura electrónica simplemente van a ser rechazados comercialmente porque las declaraciones de renta en sus costos y gastos van a tener que estar soportadas por un documento, que en este caso es la factura electrónica o los documentos electrónicos que ahora vienen, porque la factura es la punta de lanza para toda la digitalización de la contabilidad de los colombianos a partir de este año. Doctor Márquez, pero entonces, evadir impuestos u ocultar ventas reales, ¿será casi que imposible con este mecanismo? Cada vez va a ser más difícil, el cerco se cierra. La factura electrónica sin duda es una de las herramientas más importantes para combatir el contrabando y la evasión. Las redes de proveedores se van a poder identificar porque la DIAN va a tener en tiempo real todas las transacciones de quienes compran y quienes venden y seguro las empresas van a empezar a entenderlo ellos mismos como la calidad de esa información que están teniendo en tiempo real les permite tomar decisiones ya, no tienen que esperar al cierre de los estados financieros días después de que se cierre el mes, sino que todos los días van a saber cómo está funcionando su negocio. Y estoy hablando aquí también de los microempresarios, que a veces llevan las cuentas en un cuaderno, van a acostumbrarse a que los celulares y las tablets les van a permitir llevar contabilidades para tomar decisiones. ¿Qué debe hacer, señor Márquez, un empresario o una persona natural que deba comenzar a emitir esta factura electrónica para iniciar ese proceso? Yo estoy facturando de la anterior forma, ¿qué debo hacer para empezar a hacer mi factura digital? Bueno, lo primero es que los invito a que en los buscadores escriban factura electrónica DIAN. En este momento estamos saliendo casi siempre de primero y accedan al sitio de factura de la DIAN en donde van a encontrar las presentaciones, los videos, la normatividad, el paso a paso de cómo hacerlo y escoger cualquiera de los 3 métodos que están dispuestos para facturar electrónicamente. El primero y el más importante es la facturación gratuita que la DIAN le ha otorgado a los contribuyentes. Tenemos una solución gratuita que lleva más de 60.000 contribuyentes utilizándola. En 2 días estás tú ya facturando a través de una solución que, como su nombre le dice, es totalmente digital. La segunda es a través de los proveedores autorizados. La DIAN ha autorizado algunos proveedores, que son 88 proveedores. Esos proveedores cada vez están dando mejores servicios y mejores productos a los contribuyentes, que le dan servicios adicionales, como lo decía ahora, llevar las cuentas de su negocio, y lo que viene para el 2021, que va a ser una revolución, que es el factoring electrónico a través de las facturas electrónicas. Pues muy bien, es el doctor Mario Márquez, gerente de facturación electrónica de la DIAN. A partir de la próxima semana, miles de empresas tienen que facturar electrónicamente. Doctor Márquez, un feliz día para usted. Muchísimas gracias, un abrazo. Con Compensar es ahora, el momento de creer que sí es posible. Es ahora que debemos vivir más tranquilos. Es ahora que aprendimos a disfrutar más cada momento. Es ahora que debes aprovechar las oportunidades que te brinda Subsidio y Vivienda Compensar para hacer realidad el sueño de tener casa propia. 7 de la mañana, 40 minutos, y como les hablábamos hace algunos minutos, el gobierno presentó su proyecto de ley anticorrupción, un proyecto realizado en conjunto con organismos de control y presentado y liderado por la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Pues nuestro director Giovanni Celis habló con la vicepresidenta sobre este proyecto de ley anticorrupción.
Señora vicepresidenta, bienvenida a Red Más Noticias. Muchas gracias por esta invitación. Me encanta estar acá en Red Más Noticias con ustedes y su audiencia. Señora vicepresidenta, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Lo más importante, Giovanni, es prevenir la corrupción, es lograr el máximo nivel de transparencia, porque entre más luz haya sobre las decisiones que se toman al interior del Estado y entre más transparencia, más prevención. Y lo que necesitamos es que esta sociedad sea exitosa porque previene, porque le cierra el espacio a los corruptos, pero también obviamente se mejora muchísimo la parte sancionatoria, sobre todo en lo que tiene que ver con perseguir los bienes de los corruptos. Se logra realmente mayor celeridad en el proceso de extinción de dominio para que los corruptos sepan que no se van a poder salir con la suya, que el Estado va a perseguirles sus bienes, que desde el momento mismo en que ya está toda la corrupción probada, la Fiscalía puede quitarles esos bienes, van a un fondo especial de la Fiscalía y puede disponer de los bienes de los corruptos, porque cuando uno va detrás de la plata de los corruptos, allí logra también que la sanción sea muchísimo más contundente. Y aquí esto se suma a muchísimos otros logros que ha habido en estos 2 años, iniciativas que ha impulsado el gobierno nacional, los propios congresistas, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, como por ejemplo la publicación de las declaraciones de renta de los funcionarios públicos, como por ejemplo los pliegos tipo para la contratación pública, como por ejemplo lo que ya está haciendo Colombia Compra Eficiente. Todo esto se suma a este proyecto de ley para poder cerrar por todos los lados los espacios a la corrupción. Pero la corrupción, Giovanni, no es solamente un asunto que está en el sector público, la corrupción también tiene que ver con el sector privado, con empresas que se organizan a veces para acabar fraudulentamente ganándose unos contratos a sabiendas de que no tenían los méritos, y por eso acá hay una norma muy importante que es la responsabilidad de las personas jurídicas. Sobre todo en esa responsabilidad de las personas jurídicas se les puede llegar inclusive a acabar la personería jurídica a una sociedad. Se pueden poner sanciones a sus administradores, a sus representantes legales. Se le pueden poner multas hasta de 200.000 salarios mínimos legales, de tal manera que no volvamos a ver en Colombia ese espectáculo de Odebrecht, que no solamente se robó un montón de plata, sino que además se organizó para participar en campañas presidenciales y demás, y nunca pasó nada. Aquí vamos a frenar cualquier intento de cualquier sociedad para participar en estos entramados de corrupción. Y hay otra cosa muy importante también, el beneficiario real. ¿En qué consiste? Pues muchas veces se organizan distintas sociedades, una imbricación de sociedades, pero cuando uno va a ver, los dueños son los mismos en todas ellas. Pero obviamente a través de distintas razones sociales lo que hacen es distraer la capacidad del Estado de vigilarlas. Aquí lo que se va a hacer es crear un sistema de información donde se cruzan todos estos datos de quiénes son los accionistas que tienen más de un 5%, quiénes son los que controlan, y de esta manera uno ya sabe que al final del día el beneficiario real es el mismo. Y esto sirve no solamente para verificar el cumplimiento de esa contratación, sino para que si algún día hay una condena por corrupción o si hay un incumplimiento en la contratación, se puedan perseguir los bienes de esa persona que es el beneficiario real de toda esa contratación. Realmente esto le está dando herramientas mucho más robustas al Estado para trabajar en perfecta coordinación. Cada entidad dentro de sus funciones, porque acá se respeta, por supuesto, la separación de poderes, pero todas las entidades con un solo propósito: prevenir y sancionar eficazmente y quitarle los bienes a los corruptos para que realmente puedan resarcir a la sociedad por ese patrimonio público que se robaron. Señora vicepresidenta, dentro del trabajo previo investigativo para llegar a la redacción final de este proyecto de ley, ¿cuál es el principal obstáculo que ustedes han encontrado para que los ciudadanos denunciemos actos de corrupción? Giovanni, muchas gracias por esa pregunta tan importante. Acá hemos encontrado en distintas encuestas y por supuesto el trabajo de investigación académica que se ha hecho también, que la gente dice: yo no denuncio porque me da miedo las retaliaciones, porque me pueden amenazar, porque me pueden hacer algún daño personal, o porque si yo denuncio a un jefe mío, pues me van a botar del puesto o me van a trasladar quién sabe a dónde.
Entonces, este proyecto de ley lo que hace es proteger la reserva de la identidad del denunciante. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando denuncia, nadie sabe que fue él el que denunció. Solamente cuando ya está avanzado el proceso, con pruebas, cuando realmente es muy contundente esta investigación contra una persona involucrada, en ese momento esa persona involucrada va a conocer cuál es la persona que lo denunció y en ese momento el Estado le da toda la protección. Primero, protección física a través de la Unidad Nacional de Protección. Segundo, le da protección laboral y el Ministerio de Trabajo va a estar atento a que no lo despidan del puesto con cualquier argumento de que es que llegó tarde, entonces lo botan del puesto, o por el contrario, que lo van a trasladar pues allá a los extramuros del país. No, el Ministerio de Trabajo garantiza esa estabilidad laboral y esa protección, y esto es muy importante porque en realidad la gente dice mayoritariamente que no denuncian porque les da miedo, o muchos dicen que no denuncian porque es que no pasa nada, pero aquí sí va a pasar. Aquí ya se acabó esa sinvergüencería de la casa por cárcel para los corruptos y se les va a acabar también esto de que pasan en la casa por cárcel 3 años y salen a gastarse la plata que nos robaron a todos los colombianos o a todos los bogotanos, como lo hemos visto recientemente. Acá se va a perseguir todos los bienes de los corruptos y se le han dado nuevas herramientas a la Fiscalía para que sea mucho más eficaz y más rápido todo este proceso de precautelar esos bienes de los involucrados en un hecho de corrupción. Vicepresidenta, leyendo el texto nos llama la atención el tema de la figura de extinción de dominio. ¿Cuál es la intención que ustedes tienen al reformar esa figura? Esa figura existe, esa figura se ha ido mejorando, pero hacía falta darle mucha más eficacia, sobre todo dándole a la Fiscalía la posibilidad de disponer de esos bienes que se le han, sobre los cuales se ha aplicado el comiso. El comiso es retener esos bienes, quitárselos al propietario justamente para evitar que él salga a venderlos rápidamente y a distraer de esa manera cualquier posibilidad de que se persigan los bienes con los cuales tiene que resarcir al Estado por los bienes que se obtuvo de manera corrupta. Entonces, estas herramientas a la Fiscalía van a hacer más eficaz el proceso de extinción de dominio, sin duda, porque, repito, persiguiendo los bienes, sin duda hay un castigo muy eficaz que es sin perjuicio de todas las responsabilidades de carácter penal. Pero hay una cosa importante también, Giovanni, por ejemplo, en este proyecto, las superintendencias tienen un papel importantísimo. La superintendencia de sociedades puede ofrecer beneficios, lo mismo que la Auditoría General de la Nación pueden ofrecer beneficios a las personas que les den información sobre los corruptos. Yo espero que también el día de mañana la Fiscalía, por ejemplo, ofrezca recompensas a la gente que tiene información sobre corrupción. O sea, aquí hemos encontrado de parte del fiscal, del contralor, del procurador, una decisión unánime y es la lucha interinstitucional contra los corruptos. Y por eso se crea este gran observatorio de información sobre la corrupción que va a estar a cargo de la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, y también se crea todo un sistema de intercambio de información interinstitucional al cual solo pueden tener acceso 7 entidades, y en todo este sistema de información se va a hacer análisis de inteligencia artificial, toda la utilización de toda la tecnología para cruzar toda esa información y detectar hechos que pueden indicar que hay corrupción. Hemos encontrado, por ejemplo, personas que eran contratistas de aulas escolares en La Guajira y también eran contratistas de viviendas en Mocoa y también eran contratistas de aulas en Boyacá, y en todas partes hayan incumplido. Si usted tiene toda esa información centralizada en un solo lugar que se puede controlar, consultar por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Colombia Compra Eficiente, la DIAN, pues usted ahí inmediatamente detecta que ya incumplió en varios lugares, entonces no vuelve a contratar. Y hay una cosa muy importante también, Giovanni, hablando de la responsabilidad de las personas jurídicas. Cuando hay una condena de corrupción al representante legal o algunos miembros de la entidad y también se está investigando ya a la persona jurídica, en ese momento la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación, en este caso el doctor Camilo Gómez, acude a la Cámara de Comercio para que quede anotado en el registro mercantil de esa sociedad
que sus representantes legales quedaron condenados por corrupción y que esa sociedad estuvo involucrada en actos de corrupción. Entonces aquí hay una combinación de sanciones pecuniarias, de sanciones penales y también de sanciones sociales que son un disuasivo, porque cuando una sociedad sepa que le queda en su registro mercantil anotado el acto de corrupción, obviamente lo va a pensar 10 veces más antes de meterse en Honduras, porque sabe que se le va a acabar la contratación totalmente con entidades públicas o también con entidades privadas. Señora vicepresidenta, quiero aprovechar su presencia con nosotros esta noche en Redman Noticias para trasladarle una inquietud. Hemos visto que en algunas ciudades, y le cambio un poco de tercio, están subiendo las cifras de contagios por COVID-19. En Antioquia ya las UCIs se están llegando a una cifra preocupante. ¿Ustedes han pensado desde el gobierno incentivar nuevamente el trabajo en casa, apelando a la tecnología para evitar que en diciembre, que es una época en la que muchos salimos a descansar, que vienen las vacaciones, no tener que llegar a medidas extremas? Pues la verdad, ustedes saben, el presidente acaba de terminar su programa con esa recomendación a todos los colombianos. Todos tenemos que cuidarnos al máximo. Este es un virus que lo contagia a uno sin darse cuenta cómo ni a qué horas. A mí me contagió, yo estoy en aislamiento hace ya 8 días o 7 días y la verdad todos los días utilizo tapabocas, ando con gel, con alcohol. Desafortunadamente uno no sabe en qué momento coge cualquier cosa y entonces por eso es tan importante esta disciplina, esta conciencia del lavado de manos permanente. No hay nada que realmente pueda hacer el gobierno más eficaz que lo que cada uno de nosotros haga cuidándose, pero cerrar el país totalmente es imposible total. Aquí tenemos una economía muy golpeada y hoy la prioridad es poder proteger los empleos de todos los colombianos y por eso el llamado del presidente y del gobierno a las empresas, aplicar todos los protocolos de distanciamiento, tener controles para que sus empleados se estén lavando las manos periódicamente, tener controles para que utilicen los cascos de protección facial, que utilicen los tapabocas. O sea, aquí tenemos todos que ayudarnos para que primero podamos proteger la salud y segundo podamos proteger los empleos. Es una tragedia para las familias que han perdido sus seres queridos, cerca de 30.000 personas, y también desafortunadamente tantos colombianos que han perdido su empleo, muchos hogares donde tanto el padre como la madre se quedaron sin empleo, que han tenido que retirar a sus hijos del colegio. Eso es muy duro desde el punto de vista social. Entonces aquí todos tenemos que cuidarnos. Los alcaldes tienen facultades, algunos alcaldes están definiendo, por ejemplo, toques de queda el fin de semana o nocturnos. O sea, cada quien, según cómo está la situación de su ciudad, está aplicando medidas un poco más drásticas, pero yo creo que cerrar es impensable porque también sabemos lo que esto ha ocasionado en materia de pobreza, el retroceso en muchos lugares. Entonces hay que trabajar cuidándonos. Todos tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás, al compañero de trabajo, aplicar la distancia de 2 metros si estamos trabajando en un mismo recinto, 2 metros de distancia, mantener abiertas las ventanas. La ventilación es muy importante para evitar que este virus nos afecte o que afectemos después nosotros a nuestros seres queridos. Pues señora vicepresidenta, muchas gracias por atendernos a esta hora en Redman Noticias. Hacemos votos por su pronta recuperación. Gracias por este interés y a todos los colombianos decirle, esta lucha contra la corrupción también la vamos a ganar, pero tenemos que estar unidos desde la sociedad civil, desde las empresas, desde los funcionarios del Estado, todos unidos para lograr una sociedad transparente, con valores de integridad y por supuesto educando mucho a los hijos en ese tema del respeto, respeto a los otros, respeto a los bienes ajenos, respeto a los bienes públicos y una conducta siempre honesta. Muchas gracias, Giovanni. Nos encontramos de nuevo para hablar de entretenimiento y es que justamente por estos días se está llevando Arbo temporada. Nosotros aquí ya hemos compartido con ustedes lo que ha sucedido con Arbo fin de semana, con las subastas de Arbo, pero esta posibilidad es también presencial. Es así como saludamos a María Paz Gaviria, ella es gerente de plataformas culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá y la encargada de hacernos oficial esta invitación a un recorrido que también tiene esa presencialidad a propósito de la reapertura y la posibilidad de acercarnos más al arte. Bienvenida María Paz, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, qué gusto poder saludarlos hoy para contarles más
de Arbo Temporada, que hace parte de este esfuerzo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio de Bogotá para reactivar el sector de las artes plásticas en la ciudad y en el país. Entonces empecemos explicando lo que ha significado por estos días esa experiencia virtual, porque además tienen un componente muy especial y es para entender realmente cómo está funcionando el arte por estos días, y son las audioguías. ¿Cómo ha sido esa experiencia de las audioguías? ¿Cómo funciona? ¿Uno a dónde debe ingresar? ¿Y qué le van a decir en esas audioguías? Bueno, en este momento tenemos una experiencia híbrida, como bien mencionaste, y en la plataforma arbo.co tenemos en línea 300 obras de 30 galerías del país. Estas podrán filtrarse por precio, por tamaño, por técnicas. Hay una posibilidad de visualizar las obras a escalas y, por supuesto, tenemos esa opción de recorrer las exposiciones que tienen los espacios con audioguías. Además, la plataforma tiene Arte Cámara, que es esa sección de las jóvenes promesas del arte colombiano, que fue curado por Emiliano Valdés, Carmen Gil, Erika Flores, como esa una gran apuesta por el arte joven del país. Tenemos foros de coleccionismo, recorridos virtuales por galerías participantes, tenemos talleres abiertos al público y clases de historia del arte. Esta es toda una experiencia completa que ponemos en la virtualidad para ver el mejor contenido de las galerías de nuestro país. María Paz, pero hay quienes nos hace falta acercarnos a las galerías y, como hemos dicho, pues es una experiencia híbrida, es decir, virtual y presencial. A partir del viernes a las 10 de la mañana hay varios circuitos de estas galerías que podemos nosotros ir con todas las normas de seguridad desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así es. Comenzando este viernes y el sábado y el domingo, vamos a convocar al público para que puedan acercarse de manera presencial a las galerías participantes. Por supuesto, nos hemos asegurado que todos estos espacios están cumpliendo los protocolos de bioseguridad y habrá un control del aforo. Y este será una manera de volver a los espacios expositivos, que están ávidos de volver a reencontrarse con el público. Algunas galerías, es verdad, han tenido que cerrar en este momento, pero justo tienen exposiciones especiales, están atendiendo desde los talleres de sus artistas y están haciendo un gran esfuerzo para convocar al público de una manera segura y volver a esa experiencia presencial, teniendo un encuentro con el arte. Pues María Paz Gaviria, gerente de Plataformas Culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá, muchísimas gracias por acompañarnos y quedamos listos entonces por esta nueva posibilidad que este año nos ofrece la virtualidad, pero poquito a poquito acercarnos también presencialmente al arte. Un modelo mixto entre la presencialidad y la virtualidad, que no solamente está en este campo de las artes, sino en tantas otras, para que poco a poco vayamos saliendo de esta pandemia. Eso sí, con los cuidados pertinentes. Hasta aquí, Paola, nos vemos en horas de la noche. Sí, esta primera emisión de Redman Noticias, 7 de la noche, el más completo desarrollo de todas las informaciones. Feliz día para todos.